Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos a platicar en algunos breves minutos, espero que sea no más de 15, 20 minutos. Vamos a platicar sobre un evento que desde hace varias décadas he tratado de entender y he tratado de recrear escenarios durante los cuales se dificulta cumplir con una regla de dar sepultura íntegra a los cuerpos de los difuntos, sea que queden completos o no en el mundo del judaísmo, en el mundo de las reglas de sepultura del pueblo judío. Y haciendo un poquito de historia, hace más o menos 20 años, hubo un evento, un poquito más de 20 años, fue en el mes de julio del 2004. eh, Hubo un evento que fue el 15º Congreso, eh, el 15º Congreso eh, Internacional de Hispanistas, que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León, desde donde les estoy hablando. Y fue la sede de este congreso, de este 15º Congreso Internacional de Hispanistas, fue el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y por circunstancias personales me tocó, aunque yo no formaba parte de los que iban a exponer ahí sus distintos temas, pero me tocó estar cerca de personas que sí vinieron a Monterrey y de que los acompañé a algunos segmentos de este Congreso de Hispanistas en ese tiempo. Estamos hablando de julio del 2004. Y me tocó también la suerte de convivir con algunos grupos de personas que venían de otras partes del mundo, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y fui afortunado porque logré entablar comunicación y recibí de ellos algunos libros que me regalaron, los cuales aprecio muchísimo. Y entre esos libros estaba uno destinado a la tradición y a los hábitos que conserva el pueblo judío durante el luto que conservan y guardan al tener un difunto, al ser familiar de un difunto. Y bueno, hay una serie de protocolos, una serie de eventos que realmente me quedé sorprendido porque en muchos puntos coinciden con la tradición que se sigue aquí en el noreste mexicano. No es ocioso decir, no estoy, pero desde luego pues somos parte de esa cultura hispánica y especialmente sefaradí que vino a dar desde el siglo XVI a esta parte de lo que ahora es México. Bueno, lo leí con asiduidad, lo vi, lo procesé, pero derivada de esa lectura me di a la tarea de escribir en ratitos algunos versos sobre el tema del duelo judío. Y claro que lo aterricé porque lo acoplé al duelo del pueblo judío, en este caso sefaradí, con versos sefaradíes, de finales del 16, que radican aquí en el entonces nuevo Reino de León y que ven a una buena parte de su familia desaparecer en las hogueras inquisitoriales. Bueno, son hechos muy bien documentados, pero traté de
acoplar toda esa información del duelo judío a, a lo que en su momento vivieron algunos de los pocos integrantes de esas familias que lograron sobrevivir bajo esas condiciones terribles de secrecía o de no poder seguir la tradición de duelo que habitualmente seguían ellos antes de la expulsión de 1492. Bueno, sobre de eso quiero platicar un poquito y lo quiero volver a aterrizar porque estuve viendo ahorita lo que se está presentando ahora que están devolviendo los rehenes sin vida, que van algunos rehenes que llegan y que una vez que hacen la prueba del ADN se quedan certificados que sí son los rehenes, porque han devuelto por lo menos un par de cuerpos, creo, que no corresponden a los rehenes. Y bueno, finalmente la idea es que este conflicto que está sucediendo en Medio Oriente está con un impasse, con un espacio ahí de tregua, mientras recuperan todos estos cuerpos que no han logrado hacerlo a la fecha. Y eso revivió en mí y me hizo desempolvar estos versos viejos que escribí allá en el segundo semestre del 2004, ya hace poquito más de 20 años, y quiero darle lectura. Tienen una mezcla, desde luego, del castellano con el hebreo, con los términos en hebreo alusivos al tema del duelo, del luto, ¿verdad? Y bueno, empiezo la lectura de estos versos que titulé A mis ancestros. Al cielo por sinagoga y por midrash una cueva. Midrash, aclarando, es el lugar físico en las sinagogas para estudiar, para poner en práctica la exégesis bíblica, para estudiar, para analizar la Torá. Bien, entonces voy a ir viendo renglón por renglón y traduciendo y diciendo el significado cuando cada renglón tenga un término propio del lenguaje hebreo. Entonces, inicio. Al cielo por sinagoga y por midrash una cueva. ¿Verdad? Entonces, no había una sinagoga físicamente, no había un midrash, por lo tanto, pero existían cuevas en el Nuevo Reino de León donde podían esconderse a estudiar. Ok, entonces vuelvo a repetir, al cielo por sinagoga y por midrash una cueva. Un zarape por talit, talit es el chal de oración, y por shema, tehilim. Shema, que se traduce como escucha, es la primera palabra de la oración judía, de la mayoría de las oraciones judías. Entonces es y por shema, tehilim. El tehilim es la alabanza, las alabanzas propias de los salmos del Antiguo Testamento. Revivo ese primer párrafo. Al cielo por sinagoga y por midrash una cueva, un zarape por talit y por shema tehilim. La memoria por teba. Teba es el arca o un recipiente propio de los rituales religiosos. La memoria por teba. ¿Okay? Y por kipot paliacate. El kipot o kipá es la gorra ritual judía que usan los varones, ¿verdad? Hakal en vez de chofar. Hakal significa ruido o sonido, y el chofar, que es el cuerno de carnero que
que emite esos sonidos, sobre todo en las celebraciones del Año Nuevo judío y del Yom Kippur. Y continúa el otro renglón. Y Minyan en soledad. Minyan es el quórum de 10 adultos judíos necesarios para efectuar ciertos servicios religiosos. Muy bien. Entonces, repito este segundo verso. La memoria por Tebá y por Kipot Paliacate, Jacal en vez de chofar y Minyan en soledad. Continúo. Amidá sin rezo alterno. Amidá es la oración central en el judaísmo, la oración central dentro de las expresiones propias de la religión judaica. Entonces es un amidá sin rezo alterno, no hay quien lo rece. Estamos poniéndonos en el entorno del nuevo reino de León, en donde familias de origen judío sefaradí practicaban en cuevas, pero con este tipo de características. Amidá sin rezo alterno. Y al corazón por Hasán. El Hasán es el cantor o el líder en las oraciones dichas en las sinagogas. Entonces había esa oración, amidá, sin rezo alterno, y al corazón por Hasán. Tenían al corazón con cantos interiores. No había expresiones directas, abiertas. Continúo. El Tanaj por viejo libro. El Tanaj es la Biblia hebrea, el Pentateuco. Y también por tefilá. El tefilá, la plegaria, la reflexión personal. Muy bien, repito este tercer verso. Amidá sin rezo alterno y al corazón por Hasán. El Tanaj por viejo libro y también por tefilá. Continúo. El tevilá con romero. Tevilá. Tevilá es el baño ritual en el judaísmo. Y shachrit sin tefilim. Shachrit es el servicio de oración matutina y tefilim son los accesorios que usan los varones judíos para tener la oración matutina. Continúo. Perachá en primer lectura. Perachá es la oración basada en el Antiguo Testamento. Perachá, oración basada en el Antiguo Testamento. En primer lectura, en este caso, dentro del catolicismo, en los servicios rituales católicos hay una primera lectura del Antiguo Testamento y una segunda lectura que son los evangelios del Nuevo Testamento. En este caso digo perachá en primera lectura. Entonces, esa primera lectura formaba parte indirecta de lo que era la tradición judía y que se sigue observando parcialmente en la tradición cristiana, la liturgia cristiana. Perachá en primera lectura y la pasión en Pesaj. Es decir, el Pesaj judío lo vivían dentro del segmento de la Pascua celebrada dentro del cristianismo. El Pesaj es la Pascua, el Éxodo, que celebra el Éxodo de Egipto, el nacimiento del pueblo judío libre. Bueno, repito este cuarto verso. El tevilá con romero y shachrit sin tefilim, perachá en primer lectura y la pasión en Pesaj. Continúo. Sin moel, incircuncisos. El moel es la persona o el rabino que circuncida a los bebés de 8 días de nacidos o de poquito tiempo de nacidos. Sin moel, incircuncisos, fiestas patrias en Tishrei. Tishrei es el primer mes del calendario hebreo, que actualmente corresponde al mes de septiembre, más o menos. Fiestas patrias en Tishrei. El Kippur en Año Nuevo. ¿Qué es el Kippur? El Kippur significa expiación o perdón. Es
la reconciliación con Dios. Kippur en Año Nuevo y el descuido por Keria. Keria es el hecho de rasgar la ropa en el duelo judío. En este caso pongo el descuido por Keria, que pareciera como gente descuidada, no necesariamente que atendía esta costumbre que era propia del pueblo judío, en este caso sefaradí. Repito este último verso. Sin Moel incircuncisos, fiestas patrias en Tisrei, el Kippur en Año Nuevo y el descuido por Keria. Continuamos. Selijot en la penumbra. ¿Qué es el Selijot? Es la oración para pedir perdón. Más clandestino el Minjá. ¿Qué es el Minjá? La oración en la tarde, donde se hacen ofrendas al templo. El Arbit, entre otros rezos. ¿Qué es el Arbit? El Arbit es la oración nocturna. Y a escondidas el Shabbat. El Shabbat es el día semanal de descanso. Repetimos este último verso, es Selijot en la penumbra, más clandestino el Minjá, el Arbit, entre otros rezos, y a escondidas el Shabbat. Continúo. Alía final en la hoguera. ¿Qué es la alía? Es la inmigración de judíos a Israel. Para el Anusim relapso. ¿Qué es Anusim? Es el que fue forzado, en este caso en la fe, a cambiar de fe. Hazak Ubaruj, dicho en silencio. ¿Qué es Hazak Ubaruj? Se refiere al fuerte fuerte y bendecido. Hazak Ubaruj, fuerte y bendecido, dicho en silencio, que se dice este término Hazak Ubaruj al finalizar lecturas de la Torá. Con abelut y sin tajará. ¿Qué es abelut? Es el duelo. Y tajará es lavar y preparar el cuerpo de un fallecido. Bien, repetimos este último verso. Alía final en la hoguera, para el Anusim relapso. Hazak Ubaruj, dicho en silencio, con abelut y sin tajará. Bien, continúo con estos dos últimos versos que creo que son los que me conectan más con el problema que existe ahorita respecto a los rehenes rescatados sin vida, que todavía no pueden rescatar. Y dice así este verso: ¿cómo lavar las cenizas? ¿Cómo enterrar lo disperso? Sin Betahaim, sin Abelim. ¿Qué es Betahaim? Es el cementerio judío, un cementerio judío. ¿Y qué es Abelim? Son los dolientes, ¿sí? Los que sobreviven al fallecido y que son sus dolientes. Sin Mishmara. ¿Qué es Mishmara? Es la vigilia para velar el cadáver. Y que es Hebra, es el grupo de voluntarios que preparan al difunto antes de ser sepultado. Bueno, repetimos este verso que para mí me hizo revivir lo que está pasando ahorita, las familias de los rehenes que todavía no llegan de vuelta a Israel para darles sepultura. ¿Cómo lavar las cenizas? En este caso, porque estoy hablando de los conversos quemados en Nueva España y que quedaron en cenizas. ¿Cómo lavar las cenizas? ¿Cómo enterrar lo disperso? Sin Betahaim, sin Abelim, sin Mishmara, sin Hebra. Y concluyo con el último verso, que es el que puede dar resignación a los que tienen este problema. Hashem te hará tahará. Hashem es el nombre de Dios en este caso. Tahará es
el que lava el cuerpo del difunto. Hashem te hará tahara, el lavado de este cuerpo. Y allá, con Hashem desde luego, y allá tendrás Betahaim, que es el Betahaim, repito, es el cementerio judío. Tu Mishmará en estas líneas. Vuelvo a decir, el Mishmará pues es la vigilia para velar al difunto, y eterno Kadish serán, o eterno Kadish tendrán. El Kadish, que es la oración del doliente para honrar a un ser querido fallecido. Y repito este último verso: Hashem te hará tahara, y allá tendrás Betahaim. Tu Mishmará en estas líneas, y eterno Kadish serán. Bien, concluyo estos versos que ya tienen más de 2 décadas de que los escribí, pero que me hizo todo lo que está ocurriendo ahorita en Israel y la dificultad para cumplir este último precepto de dar sepultura y bajo las reglas del judaísmo, y cómo este fenómeno de alguna o de otra manera se ha venido repitiendo siglo tras siglo, milenio tras milenio, en donde lo que ahorita está ocurriendo ante esta limitación que están teniendo muchas familias en Israel para lograr rescatar a estos cuerpos que murieron siendo rehenes, bueno, de alguna manera es algo que el pueblo judío seguramente tiene memoria de todas las veces que la historia ha registrado este fenómeno, esta tragedia, en donde simplemente por decir en la Shoah quedaron millones de seres humanos, o bien hechos cenizas, o bien no identificados, perdidos, y en donde sus familias jamás pudieron cumplir con este precepto que es vital dentro de la tradición y las costumbres del pueblo judío. Bien, pues amigos de Recuperando Historias, no quise dejar pasar este momento que es muy doloroso para todo el mundo realmente, para todo Occidente, y también desde luego para la población del mundo islámico, que seguramente hay una gran población del mundo islámico que no quiere la guerra y que no apoya ni el terrorismo ni las acciones que han venido provocando toda esta guerra que tiene al mundo realmente de luto. Y bueno, no puedo más que contribuir con este pequeñito granito de arena y bueno, pues expresar mi sentir por la guerra. Y también debo decir, al finalizar esta exposición, el término en hebreo Am Israel Chai. Gracias amigos de Recuperando Historias, y nos escuchamos o vemos en próximas ocasiones. Hasta pronto.